Buenas noches a los que han hablado. Buenas noches a los que han hablado por el chat. Qué bueno tenerlos por aquí. Y bueno, ya sabemos que este es un espacio como especialmente para jóvenes, ¿cierto? Donde podemos preguntar, podemos oír, o si nos da de pronto como un poquito de penita, bueno, podemos escuchar y hablar por el chat. Los que quieran prender micrófono también pueden, o jóvenes los que quieran prender la cámara también sería muy bueno. Bueno, este espacio es como más que todo para disfrutarlo, para que ustedes puedan aprender y no muy bueno tenerlos a todos por aquí en esta noche. Desde Medellín, hola, ¿cómo están? Qué bueno, desde México, qué bueno tenerlos por aquí desde varias partes. Desde Jamún dicen por aquí, no me alegra mucho. Y bueno, entonces les recordamos como este espacio es como un pequeño conversatorio. Entonces, tenemos un invitado especial donde nos va, digamos que a hablar, nos va a compartir sus conocimientos y luego podemos hacer preguntas, podemos participar, algo así como bien chévere, pues. Entonces, bueno, les voy a ir comentando desde ahora que el día de hoy tenemos una invitada. Ella es una chica muy bonita, es dinámica, es alegre, es un ser de luz, ama ayudar. La verdad que es un privilegio tenerla por aquí. Entonces, bueno, me gustaría darle la bienvenida. Su nombre es Dana Martínez. ¿Cómo estás, Dana? Hola, muy buenas noches. Espero me estén escuchando bien. Sí, si hay algún problema. Sí. Ok. Pues no, el gusto es mío. Como dices, este es un espacio para jóvenes, para alentarnos unos a otros en las diferentes situaciones en las que pues estamos, a las que queremos llegar, las metas que tenemos, los métodos que utilizamos. Y pues para mí es un placer estar aquí contigo y como te decía hace un rato, la invitación, pues me siento honrada, ¿no? Y espero poder aportar a sus vidas mucho. Entonces, No, qué bueno. tú me dices, no sé. Se te desactivó el micrófono. Oh, tú me dices si empiezo un poco hablando sobre mí o... ¿Sí? Sí, no, o sea, sería muy chévere que te presentaras, a qué te dedicas, cuántos años tienes, de dónde eres. Sí, claro. Bueno, yo soy Dana Martínez, soy de la Ciudad de México, radico aquí en la ciudad. Soy estudiante universitaria, sexto semestre de la licenciatura de urbanismo en la Facultad de Arquitectura. De pronto a algunos les suena, de pronto a algunos otros no, eh, pero eso será otro tema. Yo tengo 22 años y justamente por este espacio y el tema que voy a estar compartiendo un poco es como sobre esas pequeñas decisiones que tienes que tomar como joven para irte facilitando un proceso de crecimiento en nuestra sociedad actualmente, en las situaciones económicas que se presentan hoy en día. Y bueno, contando un poquito más sobre mí, eh, me gustaría antes preguntar un poco en el chat para saber más también de ustedes, cuántos años tienen, ya nos dijeron de dónde son, pero ¿qué saben del emprendimiento, no? O sea, ¿qué es emprender para ustedes? Si alguien se anima a prender la cámara y el micrófono, adelante, y si no, los leemos en el chat. Pero sí me gustaría saber más o menos qué es lo que entendemos por emprender, por qué emprenderíamos. Serían como dos preguntas diferentes, la que quieran responder. Vamos un segundo. Bueno, yo quiero empezar. Ah, ok, Bueno, perfecto. yo tengo 18 años. Entonces, para mí emprender es como, ¿cómo se dice? O sea, digamos como salir de esa zona de confort o como de ese pensamiento que, digamos, nos enseñan o con el que uno aprende, digamos, como un pensamiento de empleado, que no, que toca hacer esto, que ir a tal empresa. Entonces, en cambio, emprender es como, a ver, ¿cómo podría explicarlo? Como sacar una idea de uno, como uno arriesgarse, como tirarse pues al charco, como empezar con las ideas de uno, no sé. Sí, sí, muy bien, va muy bien. ¿Alguien más? No sé, o en el chat los vamos leyendo. Ay, esa muchacha Porque, con la que habló una vez. porque
¿Por qué pregunto esto? O sea, básicamente es lo que vamos a continuar con ciertas preguntas de cuáles son nuestras oportunidades como jóvenes para emprender o salir adelante en ciertas situaciones o generar ingresos extra, porque sabemos que como jóvenes actualmente vamos a enfrentar muchas situaciones en las que, por ejemplo, depende del país, ¿no? Pero por lo regular, tener que encargarnos de nuestra jubilación porque esos procesos ya no están. El costo de vida comparado con los ingresos que tenemos, los que vamos a ser recién egresados, cuánto dinero nos dan, cuánto nos va a costar vivir o cuánto nos va a costar independizarnos. Y si bien la sociedad, el capitalismo, lo que como lo quieran nombrar, nos ha vendido una idea de un cierto estilo de vida, pero no nos ha dado las herramientas para alcanzarlo. Entonces, cada vez esa brecha entre los sueños y nuestra realidad financiera, pues es cada vez más grande, ¿no? Entonces, desde entender qué es el emprendimiento hasta cuáles son los retos, nos va a ayudar como a identificar en nuestra situación única, ¿no? De cada uno de nosotros, el cómo, pues, enfrentarlas, ¿no? Entonces, no sé si alguien ya escribió en el chat, tú me dices si yo los leo. Pero sí, tomando un poco de lo que tú dijiste, es como esa iniciativa que uno tiene, ¿no? Emprender es tomar esa iniciativa que uno tiene para hacer algo nuevo con la esperanza de tener un resultado. Me apareció el mensaje. Dice, hola, buenas noches, pero no nos comenta. Listo, tuve como un pequeñito problema. Ok. ¿Qué me venías diciendo? Perdón. Sí, estaba leyendo yo un mensaje, pero... Ah, pero está directo. Dice, Jaime Luna nos dice, yo creo que el reto como joven en cuanto al emprendimiento es el tiempo, no dejar los estudios y a la vez la primera inyección de capital. En efecto, cada vez que queremos emprender, ya sea un negocio, bueno, ahorita nos estamos enfocando como en lo económico, ¿no? Sería un negocio, pero emprender también puede ser otro tipo de cosas, puede ser con nuestras habilidades, puede ser con nuestras, no sé, metas, puede ser algo deportivo y vamos a emprender un proyecto de bienestar, vamos a incentivar a la comunidad a cambiar sus hábitos alimenticios, todo eso es como ideas que tenemos y los pasos que vamos a tomar, ¿no? Para llegar a esas metas. En este caso, Jaime comenta lo de cómo emprender un negocio. Para nosotros como jóvenes el reto es el tiempo, porque pues estamos estudiando o tenemos otras responsabilidades y que por lo regular nos exige un capital, ¿no? De inicio y luego para mantener ese emprendimiento. Yo les voy a contar una pequeña anécdota muy rápidamente sobre emprender. Y cómo emprender es más que nada ver la oportunidad dentro de mis alcances y que esa oportunidad me lleva a satisfacer alguna necesidad o algún deseo. Hace algunos añitos yo quería, no sé, comprarme mi primer teléfono. Yo tenía 12 años y a mí me gustaban mucho las papitas, estas Pringles, eh, de cualquier sabor, ¿no? Pero eso, eran esas, yo compraba esas chiquitas para llevarme al colegio y a la escuela. Y por alguna razón yo me daba cuenta que también a mis compañeros, pues ese era un como gusto, ¿no? Ese también era, compartíamos ese mismo gusto, ¿no? Por las papitas. Resulta que dentro de mi casa había alguien que iba a estos supermercados que venden a mayoreo, ¿no? Yo estaba en Colombia y en ese momento era PriceMart, que aquí en México sería como un Costco o un Sam's, y pues ahí te vendían como las pacas, ¿no? De las papitas. Entonces yo vi ahí como la oportunidad. En ese momento, vamos a tomar en cuenta que soy una niña de 12 años, no manejo los conceptos de finanzas, ganancias y todo, pero pues tienes esta idea de cuánto me cuesta a mí y cuánto le cuesta a los demás, ¿no?
Entonces yo hice ahí unas pequeñas matemáticas de si yo compro diario papitas y a mí me salen tanto, cuando mi tía las compra en ese lugar, salen en tanto, ¿no? La división, tal. El punto es que yo ahí vi una oportunidad de poder distribuir entre mis compañeritos de clase esas papitas y poder tener una ganancia. De ahí ahorrar y poder comprar mi celular. Bueno, para terminar la historia salió bien, porque efectivamente después de un lapsus de tiempo salió mejor, de hecho, de lo que esperaba. Y me volví como la distribuidora, ¿no? Como oficial de esas papitas. Y fue como una experiencia de, mira, yo puedo también sacar ganancias, ¿no? De algo que me gusta, es algo que estoy haciendo a la par, es algo que no me toma más tiempo, era algo a lo que yo podía alcanzar, o sea, financieramente era algo que yo podía cubrir. ¿Por qué? Porque yo no comencé así como que, ay, voy a ser una distribuidora, voy a comprarme como 5 toneladas de papitas, se va a poner mi tienda. No. O sea, era, ahorita me alcanza para un paquete de 16 papitas, las vendo y con eso me compro 2 paquetes, ¿no? Y así. Eso, sí, sí, o sea, sí o sí es esfuerzo, tiempo, pero finalmente tú ves como la oportunidad y la aprovechas, porque eso es lo que tú tienes ahí, ¿no? Eh, Eso para mí es como el significado y la misión, la visión y el resultado de emprender, ¿no? Hay cosas que día a día se pueden aplicar y que si a ustedes les gusta, se las voy a leer. Porque yo tengo aquí como mi libreta de metas, ¿no? Y dice, deja de soñar, empieza a hacer, porque también es esa motivación de no solo me gustaría tener, sino qué voy a hacer para lograrlo. Tengo que reconocer cuál es mi condición, cuáles son las oportunidades que yo tengo, tanto de tiempo como económicas, como de qué sé hacer o qué me gusta hacer, cómo podría yo influir en mi entorno más cercano, ¿no? Y ahí estas frases me gustan mucho, se las voy a leer, dice, no solo te relaciones, crea alianzas. No solo aprendas, experimenta. No solo pienses, reflexiona. No solo digas, demuestra. No solo pidas, ofrece. No solo existas, vive. No solo veas, siente. No solo leas, aplica. No solo creas, confía. Y no solo sueñes, haz. Cada una de estas te puede enseñar como en un área distinta de tu vida justo las áreas de oportunidad que estamos dejando de hacer en nuestro día a día que nos podrían abrir camino en un futuro, ¿no? Cuando tú, en cambio de relacionarte, ay, vamos a chacotear aquí en México, vamos a como a salir a convivir, ¿no? Sino que yo conozco a la persona, me involucro en su vida, como, y bueno, no me involucro así como de voy a estar ahí la mejor amiga de siempre, conozco de pe a pa todo lo que haces, pero siempre hay algo que otra persona, de lo que la otra persona puedes aprender. Siempre, siempre, siempre. Su contexto, cómo creció, los sueños que tiene, de todo eso tú puedes aprender y puedes empezar a aplicar cosas, ¿no? Entonces, les dejo esas frases para que cada uno piense, bueno, qué me hace falta? ¿Qué podría hacer yo? Me gustaría, si eres alguien que lee mucho, de eso que lees, que puedes aplicar y sacar provecho, ¿no? Veo que hay comentarios, no sé si empezamos a leerlos ahorita o termino. Pues bueno, hay como un aporte que sí me gustaría leerlo en este momento. Okay. Dice, hola, buenas noches. Soy nuevo aquí y me gustaría aportar algo. Emprender para mí es ser independiente, arriesgado, intrépido, es seguirlo dando todo pese a las adversidades, ya que al principio no es nada sencillo. Hay que perseverar para poder alcanzar y sacar adelante tu proyecto y tu emprendimiento. Tengo un emprendimiento que es tener mi propia empresa de multiservicios. O sea, me parece como un aporte muy bonito, la verdad, muy bonito. Dice mucha verdad porque es como, o sea, sabemos que cuando uno empieza como a, a emprender, hay muchos obstáculos y lo bonito aquí es como perseverar, seguir adelante, no rendirse. ¿Qué me dices tú? Sí, justo, siento que ilustra un poco lo que hablábamos de reconocer su situación y qué es lo que él puede ofrecer. Dice, yo tengo mi propia empresa de multiservicios, ¿cierto? Y es como entender que es un proceso y no es como, ah, la tengo y listo, acabé, ya tengo mi emprendimiento. No,
creo que refleja un poco que es un proceso, ¿no? Y muchas veces el inicio es lo que más te cuesta, porque tienes que enfrentarte no solo con retos económicos, que ya es bastante, o con situaciones de pronto de tu contexto que tú no controlas, y me refiero como a necesidades en casa, me refiero como a la decisión de lo que estudias, me refiero como a, eh, pues sí, las necesidades básicas que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Pero salir de ahí o en comprender ese contexto y entonces pasar al emprendimiento es todo un proceso, ¿no? Y ya que estás en tu emprendimiento es mantente firme, mantente constante, porque algo que tiene nuestra sociedad y nosotros como jóvenes ahora, pues es como todo lo instantáneo, ¿no? Y por alguna razón eso es lo que nos más satisfacción nos genera, pero es una satisfacción un poco vacía. Y yo estoy segura que el continuar en su emprendimiento, en parte es esa satisfacción de los pequeños cambios que ha visto en ese proceso del emprendimiento, ¿no? ¿Seguimos o no sé, tú me dices? Sí, está bien. Bueno, por aquí dice, ¿cómo puedo reconocer qué emprendimiento me conviene y que no se aprovechen de mí por ser joven y no conocer mucho de este tipo de trabajos? Este me parece súper. Súper profunda, porque se puede aplicar en muchas cosas. Yo, por ejemplo, actualmente estoy en una red de mercadeo y estar en una red de mercadeo te exige muchas cosas. Eh, Sobre todo porque hay muchos modelos de las redes de mercadeo y uno como joven que apenas está entendiendo de por sí sus finanzas como eh, cortas, ¿no? De lo que tengo, cuánto me gasto en la comida, cuánto me gasto en una salida, cuánto me gasto en de pronto algo que me quiero comprar y cuánto es lo que tengo, ¿no? Y apenas estamos como en ese proceso y cuando salimos al mundo laboral es, bueno, ¿cuánto vale mi trabajo? Y eso nos pasa también, por ejemplo, cuando estamos en la universidad y empezamos a buscar el, bueno, cuando yo salga, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto vale mi trabajo? ¿Cuánto valen las horas? Y todo lo que te ofrece la empresa, ¿no? Eh, ah, yo siento que la mayoría de veces nos sentimos como chamaqueados. Aquí, no sé cómo, o sea, como que sí, nos ven la cara por ser jóvenes, ¿no? Y quieren sacar como más, como provecho de nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, del mercado en red, hay que tener mucho cuidado con los esquemas Ponzi y otro tipo de esquemas donde no es tan difícil identificarlos. Mira, te voy a dar un tip. Muchos de estos modelos te ofrecen cosas no tangibles, ¿sí? Y tú tienes que hacer cosas, la venta, por ejemplo, el ingresar a personas en la organización que no son tangibles y que tú no estás dando nada a cambio, son muy peligrosas, porque entonces, ¿de dónde viene el dinero? ¿Quiénes van a hacerse cargo? ¿Por qué vas? O sea, ¿de qué depende la estabilidad de la empresa? Entonces son modelos que hay que estudiar, que hay que preguntar, bueno, ¿qué es lo que dan? ¿Qué es lo que ofrecen a cambio? ¿Qué es lo que exigen? Porque siempre hay un beneficio, pero también hay un costo. Y muchas veces te muestran el beneficio como, ay, la meta, el sueño, pero no te dicen lo que a ti te cuesta o lo que le va a costar a alguien más. Esos modelos, por ejemplo, que salen eh, y no sé, no sé si han escuchado, pero por ejemplo, a mí me ha tocado de que han perdido sus casas porque se endeudaron, porque el primer año recibieron económicamente, pero cuando había que dar como el pago más grande, lo dan y ya no tienen resultados y nadie responde. O sea, sí es muy importante esta pregunta porque, pues sí, o sea, no nos vamos a meter en problemas nomás porque queremos emprender y salir adelante, ¿cierto? Hay formas de reconocerlas, ¿no? Hay empresas que declaran y es toda esa información, por ejemplo, a gobierno es transparente, tú las puedes buscar. Declaran, son legales, o sea, tienen su respaldo legal, ¿sí? Y está publicado y tú lo puedes buscar en las instituciones que correspondan, porque sabemos que aquí vienen de varios países, entonces no voy a mencionar ninguna, pero pues tú tienes tu institución en tu país que se encarga de todo eso, ¿no? Empresas que tienen su capital propio, iniciaron, por ejemplo, en la que yo estoy, ellos empezaron aparte con un proyecto muy distinto y terminaron en las redes de mercadeo justamente porque era la forma más efectiva
y no solo efectiva, sino económica de llegar al cliente o al usuario, y que el usuario no tuviera que pasar por otro proceso, ¿no? Pero ellos se iniciaron con una empresa propia, ellos financiaban, el laboratorio lo financiaron ellos, y lo que buscaban no era como no tangible, es como una compra. Tú compras algo y te regresan algo. Eso es todo, es un intercambio de bienes. Entonces es una manera, por ejemplo, también de identificar este tipo de empresas, ¿no? Que en el caso de que si venden algo, es cuál es el respaldo de eso que venden, ¿no? O sea, tampoco, te pueden vender como la quinta maravilla, pero si tú no tienes manera de avalar que la calidad o lo que ofrecen es cierto, pues yo sí te digo, ten cuidado, ¿no? O sea, aguas. No sé si tal vez te refieras también a otro tipo de emprendimientos, por ejemplo, el emprendimiento individual, pues sí, tienes que reconocer que pueden haber pérdidas, tienes que reconocer cuáles son tus gastos, tanto tangibles como no tangibles. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el tiempo. ¿Cómo, cómo identificamos el valor de nuestro tiempo? Creo que es de lo más difícil, y para eso hay hasta carreras que se dedican simplemente a enseñar este tipo de cosas. Pero sí, o sea, si te quieres concentrar en ti, es como con cuánto cuento, cuánto tengo que apartar para mis necesidades básicas, ¿no? Y cuándo tengo para seguir invirtiendo, para seguir impulsando mi negocio, cuánto me va a durar si todavía no estoy lista como para, por ejemplo, aguantar 6 meses de ese emprendimiento, tal vez todavía no es momento. Algo que está muy padre y que se está poniendo de moda es que, por ejemplo, los emprendimientos no solo son de compra y venta, también son de servicios, ¿no? Y hay chavos que también en pandemia se dieron a conocer por redes sociales por lo que sabían hacer, ¿no? En cuestiones de marketing digital, si tú eres bueno en diseño, si eres buena en confección, si eres buena, ¿no? Y tienes tu pequeño negocio, lo publicas en redes sociales, te puedes apalancar de las redes sociales, utilizar tal vez el famoso algoritmo y hacer crecer tu emprendimiento, ¿no? Pero sí tienes que tener en cuenta que un emprendimiento es un proceso en el que no siempre se gana, en el que hay que ser o sea, constantes, en el que tú tienes que tener claro bien tus metas, pero también como las chances de lo que eso te va a costar, ¿no? ¿Qué más? Pues hay muchos líderes que podemos encontrar información en internet. Robert Kiyosaki es uno. Habla tanto de vivienda como de tu salario, ¿no? Como todo este mercado inmobiliario, pero también o sea, hay otras personas. Jaime Loquier, por ejemplo, Jaime Loquier es latino, así que toda su información está disponible en español. Tienes un canal de YouTube, tú puedes entrar. Él habla mucho del mercado en red y cómo los multimillonarios cada vez invierten más en estos modelos, cómo a las personas nos conviene estar en esos modelos, porque finalmente no estamos poniendo nosotros el capital del que hablaba Jaime en un principio, no estamos poniendo como la cara de este proceso legal, este proceso de eh, marketing, o sea, todo eso otro, nosotros no nos encargamos, hay todo un eje que se encarga de eso. Entonces tú como joven, pues de maravilla, porque puedes empezar a tener un ingreso extra al estudio, un ingreso extra a tu trabajo formal, ¿sí? Sin tener que estarte preocupando por el producto, cómo se hace, cómo se entrega, quién lo envía, si es legal, si no es legal, si tiene una demanda, si no la tiene. Es una economía como colaborativa, ¿no? Ellos ganan y se enfocan en una parte, y yo gano y me enfoco en otra cosa que puedo adaptar a mi estilo de vida. Mm, Bueno, por aquí hicieron una pregunta muy interesante que a mí también me gustaría saber. Dice, o sea, ¿tú cómo haces para, o sea, como para llevar el día a día, o cuáles son como, digamos, tus rutinas como estudiante, como universitaria, como, pues sí, como en todo esto, y o sea, o sea, cómo me explico? Em, ¿Cómo has recibido todo ese conocimiento tan acertado y todo esto que nos estás contando? en pocas palabras, prueba y error.
O sea, te vas dando cuenta, y no solo míos, porque a veces no sé por qué nos encerramos en que si tú no lo vives en carne propia no puedes aprender de ello. Yo tengo un hermano mayor, este hermano mayor es más activo que yo, entiende todo lo de finanzas mucho mejor que yo, es 7 años mayor que yo, y yo he aprendido mucho de solo ver cómo él comete errores. Y yo le digo, la verdad es que yo soy muy afortunada porque no he tenido que pasar por ciertas cosas, porque al verlo a él y al él enseñarme como con su ejemplo, he podido aprender, ¿no? Y esta habilidad de aprender de los errores de otro, yo se la recomiendo a todos, porque no hay error del que no puedas aprender. Y el beneficio como más top para mí es que no gastaste tiempo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que los errores que uno comete son los que uno más aprende porque te duelen en carne y hueso, aprender de otros es una maravilla y por eso les decía de ciertos líderes como Jaime Loquier que se dedica de hecho a pues enseñarte cómo aprovechar el mercadeo en red, cuáles son los modelos, cuáles son las diferencias, cuáles son los riesgos y muchas más cosas. Entonces tú vas aprendiendo de esos 20 años que él le tomó, esas 7 empresas en las que él estuvo, con solo escucharlo dices, oh, tiene razón, ¿no? O sea, esto es lo que tengo que tomar en cuenta, esto es lo que tengo que hacer. Ahora, yo no soy perfecta, claramente no soy perfecta y sé que podría tener más resultados de los que he tenido por falta de unos hábitos. Decías, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo es que mantienes la escuela? A veces sí entro en crisis porque justamente la organización es clave y yo no soy la mejor persona como para decir, tiene su vida súper ordenada, pero he estado últimamente, no en estos últimos meses, como enfocándome en crear nuevos como hábitos, ¿no? Y algo con lo que yo me enfrenté es que yo no tenía claro cuál era mi objetivo de crear hábitos, o sea, hábitos para qué. Y yo siento que en Instagram o TikTok y así te llenan como de estas expectativas de la vida súper fructífera y nada caótica. Pero para eso, pues yo creo que cada uno tiene que justo otra vez reconocer cuál es tu situación, cuáles son tus metas. Y si tú no piensas en ese objetivo como lo más detallado posible, entonces va a ser muy difícil que organices tu agenda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo con el objetivo de la escuela, bueno, yo tengo mi escuela, pero yo sé y reconozco que en mi situación yo necesito empezar a construir otra o diversificar como de dónde entran ingresos, porque cuando yo me gradúe va a ser todo un proceso, ¿no? Y si yo me quiero independizar, cuáles son los obstáculos que yo voy a enfrentar, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo mi objetivo de, ok, mi objetivo es independizarme, ¿qué necesito para independizarme, no? Y es cuando empiezas a hacer cuentas y muchos de los jóvenes y ya egresados y que ya trabajan dicen, ¿sabes qué? No me conviene independizarme, es muy costoso, ¿no? Eh, todos esos datos son los que uno empieza a recabar, ¿no? Luego, entender que es un proceso y que tienes que ir despacio. Cuando tú quieres crear un hábito, por lo regular, significa que vas a quitar un mal hábito. Nosotros ya tenemos hábitos, lo único que vamos a hacer es como intercambiarlos, ¿no? Y cuando no entiendes que es un intercambio y que ese te va a costar porque ya tu cerebro está programado para hacer ciertas cosas, pensar de cierta manera, entusiasmarte por ciertas cosas o sentirte mal o culpable por otras, entonces entiendes que no es fácil y que te va a tomar tiempo. Entonces, no te precipites, yo eso es lo que te diría, no te precipites, no porque hoy no cumpliste tu meta de leer media hora, pues se arruinó todo, ¿no? No. Puedes empezar con, ok, ¿qué libro me gustaría? Y reconocer cuáles son tus intereses, otra vez, el objetivo, y empezar a poner metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Luego mentalízate, ¿no? Provoca como las situaciones que te lleven a esa acción. ¿Qué cosas hacen que yo cumpla con mi objetivo? Yo, por ejemplo, en la escuela, si bien hace poquito, de hecho, tuve como un problema interno, porque yo decía, yo sé que yo podría estar aprovechando las horas de clase o las horas de universidad a otro nivel para que no me cueste tiempo cuando salgo de la universidad y cuando, o sea, si hago eso, poder tener más tiempo para mi emprendimiento, ¿no? Para seguir creciendo en el mercado de red que también te exige mucho crecimiento personal, ¿no? Luego usa alarmas. Yo soy una persona súper dispersa, súper dispersa. Entonces,
en un principio ponía también, exageré, en poner alarmas de todo, ¿no? Como de cuánto tiempo voy a estar aquí, cuánto tiempo me toma ir de un lugar a otro, cuánto tiempo me toma. Exageré un poco tanto que cuando lo intenté ejecutar, fallé una infinidad de veces, ¿no? Hasta que he ido poco a poco disminuyendo esas alarmas y más bien decir, ok, en este momento, por lo regular de la tarde, vamos a decir por ahí a las 5, casi todos los días estoy desocupada, o sea, no tengo nada urgente que hacer. Entonces, ¿en qué me voy a dedicar a esa hora, ¿no? Y pongo una alarma y pongo una nota. Y entonces empiezo a ejecutarla. De las tareas y así, yo sé que el trabajo en equipo, no, hombre, el trabajo en equipo es la clave y me refiero no como a los equipos que hay en la universidad como con las que haces las tareas necesariamente, sino como con esas otras personas en las que te apalancas, con las que te apalancas para poder salir adelante en diferentes situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo estar solo o tener a alguien que te esté recordando ciertas cosas, ¿no? Y que no lo haga como porque es su trabajo, sino de que estamos trabajando juntos, oye, no olvides esto, ¿no? Es cierto, vamos a hacerlo. Alguien que te motive. También es cierto que yo, por ejemplo, necesito como motivación extra. Y entender que la disciplina no necesita motivación, wow, eso te abre la mente a otro nivel, porque a veces uno espera tener el ánimo y la energía para hacer las cosas, cuando la disciplina en realidad es, pese a no tenerlas, hacerlas, ¿no? Y a veces cuando te comprometes con otra persona a ir por tus metas y a ir por sus metas, ambos están recordando, ambos están diciendo, oye, ¿ya hiciste esto? No. Oye, ¿ya hiciste esto otro? No, ¿no? Entonces en la universidad decimos, tengo otra persona con la que digo, bueno, tal vez la universidad no es nuestra prioridad, o sea, no es nuestra prioridad número 1 sacar 10 en todo, pero sí acabar todas las materias, ¿no? Entonces tiene un objetivo similar a mí y vamos a ir juntos tras esa meta, ¿no? Luego, por ejemplo, en el mercadeo en red, yo también cuento con coequiperos, que sin esos coequiperos mi trabajo no sería lo mismo y los frutos tampoco. Por ejemplo, en casa también yo siento que ese es un tema bastante complejo porque todos tenemos situaciones en casa que no controlamos, pero cuando logras entablar una conversación con tu familiar con el que compartes techo, sobre todo, que es con el que más estás tiempo, y también tener ese objetivo en casa que nadie se pregunta, ¿cuál es nuestro objetivo como familia, no? Pero entablas esta conversación de cuáles son tus tareas, cuáles son mis tareas, cuáles son mis metas, qué necesito para ellas, como esos límites, esa forma de complementarnos, de respetarnos, de apoyarnos, también va a ser como un eje, va a ser como un factor que diferencie mucho el resultado que tienes. No sé si seguimos con... bueno, aquí son las 8:36. Aún tenemos tiempo, ¿cierto? Sí, bueno, te voy a compartir otra cosa que nos dicen por aquí en el chat. Bueno, dicen, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuál es la ruta que visualizas para llegar? ¿Y cuál es tu qué tal tu creencia en ti? Wow. No, pues en esto podríamos hablar mucho tiempo, porque me ha tomado mucho tiempo de autoconocerme, autorreflexionar qué es lo que hago. Y yo soy cristiana y yo pienso que sin mi creencia en Dios no haría muchas de las cosas que hago. Creo que una de las estrategias que todo el mundo que va con el objetivo de mm, crear su concepto de éxito, porque también tienes que identificar para ti qué es ser exitoso. Em, Todos buscamos algún mentor en alguna área, ya sea profesional, tienes a alguien que admiras, alguien que dices, ese es el camino, a mí me gustaría ir por ahí, o en cuestiones de materiales, si yo conozco a alguien, no sé, famoso, digo, wow, ese estilo de vida que él tiene, yo quisiese. O en cuestiones religiosas también. Por ejemplo, una de las motivaciones del cristiano justamente es ser como Cristo, ¿no? Y para hacer eso, pues tienes que conocer qué hacía, cómo pensaba, qué le gustaba hacer, cuáles eran los retos que él enfrentaba y cómo los enfrentaba, ¿no? Entonces siempre buscar un mentor, pues te muestra como el camino del paso a paso de, pues, qué seguir, ¿no? No sé si o sea, si la pregunta es yo, en lo personal, ¿cuál es mi sueño? Wow. Yo creo que me he tenido que segmentar mi sueño
para poderlo sentir real y poder seguir adelante. Yo creo que en uno de mis objetivos, creo que en los que yo he reconocido que me siento satisfecha conmigo misma, es cuando logro con mis recursos, o sea, y digo recursos como no solo lo material, sino mi conocimiento, mi contexto, mi historia de vida, cómo puedo yo aportarle a los que me rodean, ¿no? Cómo yo puedo hacer que sus vidas de pronto, o más que sus vidas, su forma de ver su vida pueda ir cambiando, ¿no? Y pueda ir mejorando. Y yo creo que el ayudar a otro te hace sentir muy bien contigo mismo, porque aparte te hace sentir útil, o sea, te hace sentir útil, te hace sentir capaz, como que refuerza tu confianza y te hace crecer. Te hace crecer en muchas maneras porque para poder ayudar a alguien más también tienes que trabajar otros principios y valores, que por ejemplo la humildad, ¿no? La humildad es uno de los principios que hay que tener como en mente y que trabajas, ¿no? Digo, una cosa es decir, ay, voy a ser humilde o voy a ser, no sé, dime otro valor, otro principio. Honesto, eh, no sé, más principios así, decir, ah, yo voy a hacerlo, y otra cosa es como realmente hacerlo genuinamente, ¿no? Como que te salga del corazón. Y a veces te enfrentas en situaciones que te demuestran que no estás como ejerciendo esos principios y valores. Y entonces empieza el crecimiento personal, ¿no? ¿Qué otra cosa? A mí, bueno, yo en el emprendimiento en el que estoy, una de las metas que yo me planteé, que pudiera yo como seguir económicamente a ver si estoy avanzando o no, es un viaje. Yo amo viajar. Yo soy colombo-mexicana, no lo dije, mi mamá es colombiana, mi papá es mexicano, y yo desde muy chica he estado en un país y en otro. Entonces, los viajes son como parte de la dinámica familiar. Y no sé, siempre me ha gustado mucho, me satisface aprender de otros, me emociona saber que hay otras maneras de vivir, de hablar, de convivir. Y yo me puse como el viajar, ¿no? Ahorita me ha estado sonando mucho Corea del Sur por otras situaciones que de pronto no me va a tomar el tiempo de decirles para poder continuar con la plática. Pero yo decía, yo sé que este ingreso extra, que comenzó como ingreso extra, me va a llevar o tiene el potencial para llevarme a un viaje todo pagado en Corea del Sur. Y la meta a corto plazo es que esta empresa tiene un viaje todo pagado a República Dominicana en septiembre, ¿no? Y ahorita yo ya he calificado la mitad, por lo menos, de un boleto, de mi boleto, y estamos justo a la mitad del tiempo en el que estamos, digamos, compitiendo por el viaje, ¿no? Entonces, así como que voy midiendo de si se puede, ahí vamos, vamos a persistir, vamos a seguir adelante. Entonces, tengo una meta grande, si se dan cuenta, como ir a Corea del Sur, no sé, el próximo año o dentro de 2 años. Pero ahorita la meta que me va a mostrar que voy en ese camino es ese viaje todo pagado, ¿no? De que me da la empresa. Entonces, es como, no sé, ver como las metas y sueños que cada uno tenemos, pero también las necesidades, porque algo que te mueve más que un deseo es una necesidad. Y cuando reconoces que tienes una necesidad, entonces es cuando empiezas a hacer cambios. Entonces también identifiquen como esas necesidades que tienen, porque yo siento que nos venden mucho la idea de que todo está solucionado porque ya tienes una carrera, cuando no es cierto. Entonces, como que ojo ahí con estas ideas socialmente aprobadas, donde probablemente la realidad que esté detrás de ellas no sea la que tú quieres, y entonces identificas una necesidad de hacer un cambio para poder no vivir esa realidad, sino la realidad que a ti te gustaría vivir, ¿no? O sea, en mi caso es, por ejemplo, tener mi casa, y yo que vivo en la Ciudad de México, o sea, con el tema nosotros le decimos como la mafia del mercado inmobiliario, cada vez nos la pone más difícil, ¿no? O sea, cuando en la vida, con un sueldo de alguien recién graduado, que vamos a redondearlo, no sé, a 15,000 al mes, y mi costo de vida mínimo es, no sé, de 10,000, me quedan solo 5,000 pesos que voy a ahorrar cada mes para poder pagarme una casa de 6 millones, no creo. O sea, siempre, o sea, sinceramente, con solo ver los números,
pues las cuentas no cuadran y entonces ves una necesidad de hacer un cambio, ¿no? Ahorita acabo de adoptar 2 gatitos y uno pensaría, ¡ay, qué padre!, ¿no? Porque yo estaba bien emocionada. ¿Tú sabes lo que cuesta mantener 2 gatitos? Yo estoy así que, o sea, en ese momento yo dije, esto tenía que haber sido una decisión financiera también, porque finalmente pues son mi responsabilidad, ¿no? Y yo tengo que ver mes a mes, o sea, no es algo de que, gasté y ya, no. Mes a mes vas a gastar en arena, en comida, en juguetes, porque no, uno dice, qué bonito, y después, bien caro, ¿no? El veterinario es algo que no te puede saltar, cosas así, ¿no? Entonces, todo representa un gasto. Entonces, mi deseo sí, voy a adoptarlos porque necesitan hogar y tal, en el momento, dices, representa un gasto, ¿no? Entonces hay una necesidad detrás, reconozcámoslas y motivémonos a crear necesidades y a crear soluciones, ¿no? No, es muy bonito esto que me dices, de verdad que pues como joven me siento muy identificada en varias cosas que dijiste. Digamos que en todas, porque wow, es muy bonito la verdad. Bueno, quiero leer algo por aquí que me parece también muy importante. Nos dicen, ¿cómo hacen para no dejarse llevar por el facilismo de la vida actual? Creo que necesito más contexto de la pregunta. O sea, ¿cómo no llevarnos como, por ejemplo, la cultura de comprar o Sí, sí, yo lo en la zona de confort? O eso. Sí, yo lo interpretaría como de esa manera, o sea, como que sabemos que pues es como no la mayoría de jóvenes que lamentablemente tienen como esta mentalidad. Entonces, ¿cómo uno haría para no dejarse llevar, digamos, por la mentalidad común? No sé si me hago entender. Pues sí, así lo interpreto yo. sí, bueno, sí es real que cuando compartimos tiempo, pues con nuestros grupos sociales, vamos adquiriendo ciertos patrones de cómo vemos nuestro futuro, cómo vemos nuestro presente, cómo vemos nuestro pasado. Y yo pienso que, no sé, al darte cuenta, o sea, de tu situación, te mantiene con los pies en la tierra, ¿no? Yo creo que, ay, no sé, es que te puede causar hasta ansiedad. Te puede cansar, o sea, cuando tú dejas, por ejemplo, que tu entorno defina lo que tu pasado significa, entonces empiezas con problemas pues de depresión porque, o sea, dejas de pensar en lo que puedes hacer porque ya definiste, ¿no? En tu mente lo que tienes y a lo que eres capaz de llegar cuando eso no es cierto, eso lo estás desarrollando. Pero si bien también me ha pasado que uno cae como en mm, como en estos hábitos como mediocres, se podría decir, es que mediocres es una palabra muy fuerte, pero sí como el conformismo, ¿no? El saber Eso, dar más, pero no lo das porque pues nadie más lo hace. claro. Pero nadie más lo Pero hace porque ve la vida de la misma manera en la que probablemente la venden en la tele de que nos espera un futuro muy bueno, que ni siquiera, porque cuando ves las noticias tú dices, ok, están pasando muchas cosas a nivel internacional que tienen que preocuparnos, ¿no? No como para paralizarnos y decir, oh no, el futuro terrible y entrar en una crisis también de ansiedad que pasa mucho y que en pandemia se vio claramente. Pero sí el empezar a hacer cambios, ¿no? O sea, cómo estoy aprovechando mi tiempo, cuánto me cuesta dejar de hacer cosas, porque también, no sé si has escuchado esa frase de que no tomar una decisión también es tomar una decisión. Entonces, el no generar ingresos es también dejar de generar ingresos. O sea, cuando tú no ves las oportunidades a tu alcance y las aprovechas o las pones en práctica, aunque sean cosas simples, o sea, yo les dije de las papitas a los 12 años, o sea, era algo muy simple, era algo muy pequeño, era una escala, pues sí, muy chiquita, ¿no? Pero tenía un propósito y lo cumplió. Y el no haberlo hecho hubiera implicado no tener el teléfono. Entonces, ¿qué me hubiera costado no hacerlo? No haber tenido el teléfono, ¿no? Como para usar el mismo ejemplo.
Entonces, sí, ¿cómo no caer ahí? Pues si quieres, escribe eso. Yo sí soy fan de tener notas. Bueno, por el filtro no van a ver, pero yo tengo muchos post-its con frases que me gustan, porque también tengo mente de Dory, no sé si la conocen, de Buscando a Nemo, así de que todo memoria a corto plazo. Entonces me encanta tener post-its para cuando encuentro una frase o algo que tengo que hacer ya, lo pongo y lo pego y así. ¿Qué más? Y pues escríbela, ¿no? No generar ingresos, digo, no generar ingresos es igual a, no, ay, ¿cómo lo dije al principio? ¿Ves? Ahí a ver, alguien que estaba poniendo atención que lo escriba. Sí, no generar ingresos. No, a ver, ¿cómo lo dije? Dejar de generar ingresos es no generar ingresos. Eso es. Eso. Escríbanlo, ¿ven? No lo escribí ahorita y se me fue. Escríbanlo, ténganlo, y pues ese es como un pensamiento que hay que tener en mente, ¿no? Todo el tiempo. Listo. Entonces, ajá, se fue la luz, pero ¿por qué afuera? No entiendo. Yo sí tengo luz aquí. Bueno, Bueno, adelante, perdón. no, dale, ibas a decir algo más. Pues no, creo que con eso se resume esa pregunta, ¿no? Como Muy digo, bien. A si ver. hay alguien que nunca haya generado como tal ingresos, no sé, de que me voy a poner a trabajar, como, ya sea como empleado o como empresario o como autoempleado o así, o inversionista, no sé. Obviamente hay que empezar por algún lado, ¿no? Entonces tampoco quieran sentirse los más expertos en inversión, o ir al banco con esto de las tasas mixtas. O sea, es mucha información. Si te pones a investigar, es mucha información. Ve paso a paso, no te aceleres y empieza con, ok, ¿qué puedo manejar ahorita con lo que tengo? Ahorita tengo que tener claro que no tengo hábitos ni financieros, no tengo hábitos de gestión del tiempo, tal vez no tengo hábitos de disciplina. Ese fue uno que a mí me costó reconocer, pero que sin duda todavía tengo que trabajar mucho en eso porque disciplina es algo que cuesta demasiado y te cuesta más no tenerla. Entonces hay que seguir, no hay que abandonar, pero, pero justo, ¿no? O sea, como empezar a ver esos pequeños detalles, tenerlos presentes, ¿no? De tu realidad. O sea, lo estoy diciendo como para que cada quien diga, ok, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? Y responda y escriba. Porque si no lo haces, o sea, si nunca te has sentado porque nunca has generado ese ingreso y nunca te lo habías preguntado, créeme, es el momento de que lo hagas. Siéntate, pregúntate qué podría hacer o cómo puedo generar yo ingresos, qué necesidades tengo, etcétera, ¿no? Ese tipo de preguntas que ya hemos dicho a lo largo de la reunión. Sí, me parece súper importante. De hecho, como tú mencionas los post-its, creo que ahorita mismo me voy a sentar a hacer varios. Sí, sí, sí. Mira, te voy a leer otro que tengo aquí. Dice, eh, no solo aspires a vivir, aspira a hacer la diferencia, ¿no? Ujú. Tengo aquí otro. Mm, con gratitud, el optimismo es sostenible. Cuando tú no Qué agarras lo importante. que tienes, no puedes ver tu realidad de una manera optimista, ¿no? Esta está en inglés, pero dice, estás a tiempo de encontrarte con el futuro, y básicamente es eso, ¿no? Estás preparado para lo que viene, te Claro. estás preparando, porque, repito, es un proceso, ¿no? Y si no empiezas a Ujú. hacer pequeñas acciones, cuando llegue realmente el enfrentar una cierta situación, no vas a estar preparado, ¿no? Si yo quiero generar ingresos y no me capacito, si no investigo, si no me tomo el tiempo, si no veo en qué estoy malgastando el tiempo, en qué estoy malgastando el dinero, entonces no voy a generar un hábito, ¿no? Un hábito financiero correcto. Claro. Bueno,
No, súper importante todo esto que nos has dicho. La verdad que, bueno, ya va siendo como hora, pero antes te quería agradecer por todas tus experiencias, tus historias, muy bonitas, la verdad. Como, o sea, como ese, o sea, como ese aprendizaje y ese bonito conocimiento que nos acabas de dar. La verdad que eres una chica de la que muchos podemos aprender y muy bonito todo. Te quiero agradecer, te queremos agradecer por estar esta noche con nosotros, por compartirnos y te volveremos a invitar en otra oportunidad. No, muchas gracias, el placer fue mío y yo creo que más allá de que aprendan de mí, porque yo todavía estoy construyendo muchos hábitos, estoy reconociendo muchos errores, eh, estoy aprendiendo a emprender, porque justo es un proceso, y me encanta que la empresa en la que estoy me aporte mucho conocimiento para yo poder vivir ese proceso. Y no solo el conocimiento, sino me ha dado un equipo con el que yo me voy a rodear, que son personas que tienen más tiempo en esto, que tienen experiencia, que les importa genuinamente que yo siga creciendo, porque eso también representa un crecimiento de ellos. Entonces es un ganar-ganar. Como Claro, empezar a entender que el círculo en el que te rodeas y no tanto como Nembo Babies, no sé, creo que no sé si se entienda en otras. Es un concepto, ¿no? Como de alianzas que te posicionan por lo económico o por tener como contactos, sino realmente el entender cómo se ha construido esa persona y que yo puedo aprender de eso para construirme yo, ¿no? Entonces, claro, de otros y aprendan a emprender, no se desesperen con ustedes mismos, es un proceso, pero hay que empezarlo a hacer ya. claro. Muchas gracias de nuevo. Qué bonito, la verdad. Y bueno, y también quiero agradecerle a todas las personas, a todos los jóvenes que estuvieron hoy, que participaron, que nos recordaron. Muy chévere, todos ustedes saben que este es un espacio especialmente para ustedes, para nosotros, como dice Dana, para aprender unos de otros. Y bueno, y los quiero invitar también para el otro miércoles. Ya saben que este es un espacio para cada 8 días, para nosotros los jóvenes. Es de 9 a 10 en hora Colombia, en hora México de 8 a 9. Entonces, bueno, ustedes ya saben, muy feliz de tenerlos por aquí, la verdad. Y bueno, espero que terminen de tener una buena noche y que puedan descansar. Dios los bendiga. Gracias, gracias. En el chat